Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y hoy vengo con un vídeo especial, el especial 2500 suscriptores. Y algunos diréis, ¿y por qué haces un vídeo a los 2500? Si no es un número en plan 5000 o 10000, pues porque igual no llego a eso nunca, igual nunca voy a llegar a 10000, o si llego a lo mejor es en 2030 o yo qué sé. Entonces me parecía como se suele decir, un pequeño paso para mí, pero un gran salto para mi canal el haber llegado a 2500 suscriptores. Y por eso quería hacer este vídeo especial 2500. Y la verdad es que he estado dando unas cuantas vueltas de qué contaros en este vídeo que os puede interesar. Así que vamos a hablar de tres temas muy diferentes. El primero es contaros un poco una ligera historia de Clave de Mí para todos aquellos que queréis saber cómo empezó este proyecto y hacia dónde va. Por otro lado, contaros actualmente los diferentes proyectos en los que estoy metido. Y por último, y que sé que a muchos les interesa, es cuánto gana un canal de YouTube con 2500 seguidores y un año y medio de vida. Así que si simplemente te interesa eso, pues te recomiendo que adelantes el vídeo y te vayas a la parte chula. Pero si que realmente quieres ver un poco la historia de este proyecto, en qué proyectos estoy metido actualmente, y luego ya sí por último hablaremos de esos ingresos económicos que me da YouTube, pues te recomiendo que te veas el vídeo completo. Así que como siempre digo, no me entretengo más y comenzamos. Y bueno, los dos primeros bloques yo creo que los puedo contar un poco en paralelo, ya que realmente la historia de Clave de Mí es la que ha ido evolucionando y ha desembocado en los diferentes proyectos que hay actualmente. Y para ello nos tenemos que remontar a la época del COVID, al año 2020. Como sabéis, fue una época un poco diferente en mayor medida para todos y realmente de ahí surgieron muchos proyectos, muchas ideas, etc. Concretamente en mi caso, que toco la trompeta de forma amateur, me di cuenta de que en ese tiempo puedo dedicarle mucho más tiempo al estudio del instrumento. Pero claro, el problema es que cuando estás tú solo en casa tienes que aprender prácticamente de forma autodidacta. Y para mí la forma más sencilla era utilizar mis propias partituras, convertirlas a formato digital e irlas tocando a la vez que yo tocaba el instrumento. De esa forma, por así decirlo, tenía un guión que me podía corregir en cuanto a las notas o al tempo. Pero claro, me di cuenta que realmente hay muchas piezas sencillitas, pero no había como tal métodos de trompeta digitalizados. Y por eso se me ocurrió la idea de utilizar el método probablemente más conocido y completo de trompeta, que es el método Arban, y digitalizarlo al 100%. Es decir, fui ejercicio por ejercicio y lo fui convirtiendo en partitura digital con el software de MuseScore. Una vez que lo completé, pensé que sería buena idea compartirlo con otros trompetistas, ya que de una forma u otra yo creo que en algún momento todos hemos utilizado el método Arban para estudiar. Y de ahí surgió el primer Clave de Mí, que realmente en un principio se llamaba Trumpet MIDI. ¿Por qué Trumpet MIDI? Porque realmente solo había un método de trompeta, aunque posteriormente hice lo mismo con otros métodos de trompeta, como el Clark, el Stamp, el Bailin, etc. El problema que tenía es que sí, tenía todos esos métodos digitalizados, pero realmente necesitaba una herramienta externa para poder reproducirlos y escucharlos, bien un reproductor como tal, o utilizar las propias herramientas como MuseScore, Sibelius, etc. para reproducir esas partituras. Y ahí se me ocurrió la siguiente idea y pensé, estos softwares son muy completos, pero a la vez muy complejos de utilizar, y que realmente músicos amateur no tienen por qué saber utilizar software de edición de partituras, ya que lo único que quieren es simplemente entrar a su aplicación, dar al play y ponerse a estudiar. Y por eso empecé a buscar diferentes colaboradores que me pudiesen ayudar a diseñar un software sencillo pero a la vez potente para reproducir estas partituras digitales. La verdad es que me puse en contacto con diferentes músicos y desarrolladores de todas las partes del mundo, pero hacer el proyecto que yo quería me iba a costar muchísimo dinero, en torno a los 20.000, 30.000 euros, algo que obviamente no podía ni pagar, y más sabiendo que era una idea que ni siquiera sabía si iba a funcionar. Así que tomé la opción B. Como tengo estudios de informática, aunque realmente el desarrollo web y el desarrollo de aplicaciones nunca han sido mi fuerte, preferí refrescar esos conocimientos e intentar crear una aplicación para los fines que yo mismo necesitaba. Y así creé la primera versión de Clave de Mí, una versión muy rústica pero que al final cumplía con lo que necesitaba, y era un reproductor sencillito de partituras en formato digital. Y a partir de ahí pensé, ¿por qué centrarme solo en métodos de trompeta cuando realmente lo podemos extender a muchos otros instrumentos? Y de ahí empecé a crear métodos de piano, de flauta, de violín, etc. De forma que poco a poco el número de partituras
que había dentro del reproductor de Clave de Mí fuese creciendo. Igualmente busqué colaboradores que me pudiesen ayudar a hacer crecer de forma más rápida el número de partituras de la aplicación. El problema que había es que el dinero que yo podía ofrecerles era muy poco comparado con la cantidad de horas que debían dedicar a crear métodos y obras. ¿Y el por qué era eso? Bien, porque realmente muchos de esos colaboradores no sabían utilizar MuseScore, que es la herramienta que yo me ofrecí a enseñarles de forma rápida. Y de esa forma una partitura que yo podía tardar en hacer 10 minutos, ellos tiraban un par de días. ¿Qué pasa? Que al final el dinero que yo podía ofrecerles por su trabajo, la verdad es que era muy poco y preferí dejar esa parte para un futuro. Y de esa forma me di cuenta de que realmente mucha gente no conocía MuseScore, o si lo conocían sabían utilizarlo de una forma muy rústica y muy lenta. Y de ahí que pensé en hacer un canal de YouTube donde pudiese enseñar a las personas a utilizar MuseScore de forma mucho más ágil. Y ahí nacieron mis primeros vídeos de MuseScore durante el año 2023. En un principio, entre enero y julio más o menos, simplemente hacía vídeos sueltos de diferentes problemáticas o diferentes ideas que se me van ocurriendo. Pero en agosto de 2023 se me ocurrió hacer un curso totalmente completo donde una persona que no supiese nada de MuseScore pudiese convertirse en todo un experto. Concretamente ese vídeo lo he acabado hace una semana y por tanto podéis acceder de forma totalmente gratuita a los 42 vídeos que realmente son de este curso en este mismo canal de YouTube. Y por último, el tercer proyecto que surgió a finales de 2023 también está relacionado con el mundo de la trompeta y de las partituras digitales. Como os decía, soy trompetista amateur y en la zona en la que vivo hay lo que se llama una agrupación musical. ¿Qué es una agrupación musical? Básicamente es un tipo de formación musical compuesto por instrumentos de viento, metal y percusión, y que realmente está muy vinculado a tocar durante las procesiones de la Semana Santa. Como os decía, y para ensayar los diferentes solos, empecé a digitalizarlos para poder tocarlos a la vez que el audio y de esa forma irlos mejorando. Y cuando me di cuenta y empecé a compartirlos con otros compañeros, tanto de mi banda como de otras, vi bastante interés sobre ello. Por tanto, estuve durante unos cuantos meses compartiendo estos libros que hice, ya que al final hice uno para trompeta y otro para corneta con un montón de bandas alrededor de España. Según pasaban los meses vi que tuvo muy buena acogida y por eso en enero le di una vuelta de tuerca, empecé a ponerme en contacto con los diferentes compositores de estas marchas y de esa forma poco a poco ir haciendo que estos dos libros fuesen creciendo a cambio de un pequeño coste para poder pagar diferentes impuestos, como por ejemplo los de Amazon, para pagar el dominio web, publicidad, etc. Por tanto, puedo decir que actualmente en el proyecto de Clave de Mí hay tres grandes patas. Por una parte está el reproductor de partituras Music XML, que poco a poco va creciendo más y más. Por otro lado están los dos libros de solos de trompeta y corneta del ámbito cofrade, y por último está este canal de YouTube que en un principio lo he centrado en hablar de MuseScore, pero que en un futuro ampliaré o bien a otros software de este tipo o simplemente hablar de otros conceptos musicales, quizás apoyándome en MuseScore como herramienta explicativa. Y ahora, ya que conoces la historia y los proyectos de Clave de Mí, estoy seguro que te interesaría saber cuánto se gana en un canal de educación en España centrado en este caso en la música. Así que nos vamos al ordenador y te enseño brevemente cuánto he ingresado durante este año y medio que lleva el canal de YouTube abierto. Bien, como puedes ver, esta es la pantalla principal que vemos los creadores de contenido cuando entramos en lo que se llama YouTube Studio. Si nos vamos a la pestaña de estadísticas, aquí tenemos un resumen de los puntos más importantes de nuestro canal. Concretamente aquí tengo seleccionado el por defecto, que son 28 días, y aquí podemos ver las visualizaciones, las horas de reproducción, los suscriptores y los ingresos estimados del canal al completo en los últimos 28 días. Es decir, para que os hagáis una idea, en los últimos 28 días he ingresado 13 euros. Podríamos decir que mi sueldo por ser creador de contenido es de 13 euros al mes. Y para responder a la pregunta de cuánto dinero he ganado desde que abrí el canal, primero tenéis que saber que cualquier canal de YouTube no puede monetizar. Para monetizar hay que cumplir dos requisitos. El primero es tener 1000 suscriptores y el segundo es que la suma de las horas de visualización de todos tus vídeos del canal superen las 4000 horas en los últimos 365 días. Por tanto, como veis, son dos requisitos bastante difíciles de conseguir en un corto periodo de tiempo. En mi caso en concreto, la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuándo conseguí los 1000 suscriptores, pero sí recuerdo que hice un vídeo con los 1000 suscriptores. Por tanto, si nos venimos aquí, seguramente podamos encontrarlo de forma rápida.
Como veis, aquí tengo el vídeo de los 1000 suscriptores, que fue el 4 de agosto de 2023, es decir, pasados 8 meses de que grabé mi primer vídeo. Sin embargo, en este punto todavía no podía monetizar el canal, ya que no tenía las 4000 horas de visualización. Si no recuerdo mal, esas 4000 horas las conseguí en octubre de 2023, es decir, 2 meses después de haber conseguido los 1000 suscriptores. Por tanto, el canal lleva monetizando desde octubre de 2023, es decir, un total de 8 meses. Si ahora nos venimos a estadísticas, nos vamos a ingresos y aquí abajo damos a ver más, se nos abre una ventana donde tiene muchísima más información. En este caso voy a cambiar estos últimos 28 días por desde siempre. Y ahora simplemente voy a hacer clic sobre total para que nos una todos los vídeos. Si os fijáis, durante todo este tiempo el ingreso del canal ha sido de 0 euros y aquí tengo mi primer ingreso, que es el 18 de octubre, como os decía. A partir de aquí ya cada día me viene en la gráfica lo que voy ganando por día. Como veis, 40 céntimos, 30 céntimos, 60 céntimos, hay algún pico máximo de 79 céntimos. Y si nos vamos aquí abajo a donde dice total, podemos ver que desde octubre de 2023 los ingresos de este canal han sido de 88,12 euros. Entre 8 meses, lo que sale una media de unos 10 euros al mes. Al principio sería un poquito menos y ahora, como estábamos viendo, unos 13 euros al mes. Y esta es una de las razones principales por la que tantos canales en YouTube cierran. Sé que se vende mucho por ahí el hecho de que se puede ganar muchísimo dinero con YouTube y todas estas cosas, pero como veis, en mi caso no lo puedo hacer por un tema económico, ya que estamos hablando que el ingreso es mínimo comparado con lo que cualquier trabajo ofrece en España. Obviamente estamos hablando de que es un canal muy pequeño de 2500 suscriptores. No tiene comparación con canales de 100.000, 1 millón o más suscriptores, donde ahí ya realmente sí, los ingresos son suficientes para poder vivir de ello. También tenéis que tener en cuenta que depende mucho el país donde más suscriptores te vean, así como la temática. Y casualmente el nicho que he elegido, que es el nicho de la educación, diría que es uno de los peores pagados. Sin embargo, otro tipo de canales como de finanzas o de emprendimiento ingresan muchísimo más por la temática que trata y por la cantidad de anuncios que hay alrededor de esas temáticas. Pero en mi caso, como digo, obviamente no puede ser un modelo de negocio. Así que ya lo estáis viendo, emprender con un proyecto de este tipo requiere muchas horas de trabajo y sobre todo mucha paciencia, ya que al principio todo es muy lento. De hecho, en el momento en el que yo estoy todavía sigue siendo todo muy lento. He tardado 2 años en prácticamente sacar una aplicación que he tenido que programar desde cero, prácticamente refrescando conocimientos porque no es muy fuerte el desarrollo, aprendiendo a grabar, a editar, a subir vídeos a YouTube, aprendiendo de publicidad, de marketing. Por otro lado, las horas que también dedico a sacar esos audios para luego convertirlos en partituras y poder publicar los 2 libros de Clave de Mí llamados Trompeta Solista y Corneta Solista, ya que también requieren de muchas horas para poder poco a poco ir ampliando esos libros y hacer los libros más completos que haya de solos en el mundo cofrade. Pues si al final sumas todas esas horas, te das cuenta de que el retorno no es tan bueno como uno pudiese pensar. Pero como siempre digo, no lo hago estrictamente por dinero, lo hago porque la verdad es que las horas que paso delante del ordenador intentando mejorar cada día todos estos proyectos y sobre todo ayudando a muchísimas personas es lo que realmente te anima a seguir. Así que nada, lo dejamos hoy por aquí, este especial, que al final yo creo que se ha hecho un poco más largo de lo que pensaba, y seguramente el próximo especial sea ya para los 10.000 suscriptores, que con suerte será pues para 2026 o 2027. Esa es mi idea. Así que si quieres ayudarme a ir un poquito más rápido, te animo a que te suscribas, a que actives la campanita, y de esa forma YouTube te irá avisando cuando suba nuevos vídeos. Nos vemos muy pronto con muchísimos más vídeos de este y de otros tipos. Un saludo y hasta pronto.